Hola, soy Karina Beatriz Solís, soy escritora, tengo 2 libros publicados, uno se llama Inexplicable, es el primero, son narrativas, cuenta la historia de una abuela que está con sus nietos contándole cuentos, historias de antes. El segundo libro se llama Lo que calla el corazón, que es el que les voy a contar un poco más ahora, más adelante. Tengo 42 años, soy mamá, estudio el profesorado de lengua y literatura. Me gustaría compartir con ustedes mis obras. En esta ocasión voy a traer una, pero más adelante puedo traer otra. Las letras llegan a mi vida por iniciativa de mi mamá. Mi mamá es escritora de poesías hace muchísimos años, pero nunca tuvo la posibilidad de editar. Y como se acercaba su cumpleaños número 70, entre mis hermanos, somos 6 hermanos, entre mis hermanos y yo, que estoy en la carrera de lengua, se me ocurrió la idea de juntar entre todos un poquito para poder darle ese regalo a mi mamá. Entonces me puse a escribir en la computadora todas las poesías que tenía, que encontraba, porque como te dije, desde muy chica, muy joven, ella empezó a escribir y muchos materiales se perdieron. Y ahí empezó el entusiasmo. Es más, mi primera obra literaria cuenta la historia de ella. En realidad se relaciona mucho con su libro. Yo cuento específicamente la historia de modo ficcional y en parte real de lo que ella vivió. De eso se trata Inexplicable. Ahí surge la idea de escribir, pero como si nada, porque yo nunca aspiré a escribir un libro ni nada por el estilo. Me sumergí en ese mundo a través de mi mamá. Ella fue mi musa inspiradora. La idea de escribir un libro surge a partir de lo que venía diciendo anteriormente, que me metí en el mundo de recopilar todas las poesías de mi mamá, y en ese mismo instante, de una manera paralela, digamos, empecé a escribir yo otra historia. En la computadora abrí un drive y empecé a narrar. Justo en el instituto había un concurso que se llama Jorge Luis Borges, que se hace todos los años, donde te solicitan una narrativa de relatos cortos para concursar. Y bueno, me animé a participar escribiendo sobre lo que había vivido mi mamá y cómo llegó a editar su primer libro de una manera diferente, no así como te la estoy contando. Pero sí, eso fue lo que me animó. Tuve un contacto, un compañero de curso que había editado un libro. Él me dio el contacto de Editorial D. Editorial D es la editorial con la que yo edité mis libros, y agradezco mucho porque me brindaron un apoyo incondicional, porque yo desconocía todo este mundo y hasta ahora sigo eligiendo esa editorial. Voy por mi tercer libro, que es una antología, que ahí sí me sumerjo en el mundo de las poesías. Un poco me contagió mi mamá y mi hermana, pero yo soy de la narrativa, a mí me gusta narrar. Exponer mi vida personal de una manera implícita, por ahí es una forma de hacer catarsis, un escape, una forma de desahogo que yo encontré. A lo largo de mi vida pasé muchas cosas, mi familia en sí pasó muchas cosas, y por ahí escribir te ayuda a sanar esas heridas que tenés abiertas, que no se terminan de cicatrizar. Eso es lo que yo encontré en la escritura. Bueno, aquí traje una obra para presentarlas, se llama Lo que calla el corazón. Este diseño de tapa fue hecho por mi sobrina a través de la idea que yo se la hice llegar. Solamente le dije lo que quería y ella lo plasmó porque está estudiando
diseño gráfico y entendió mi idea. Y es una etapa que engloba todo el contenido de este trabajo. Ahora voy a leer Primero voy a leer el prólogo porque tiene mucho que ver con el contenido. Y después voy a leer una parte que se relaciona con el prólogo. Inicia así. La tecnología ha marcado un antes y un después en la historia de los seres humanos y en la vida misma. Pero así como ha acarreado consigo tantas cosas buenas, también nos expone cada día que pasa a diferentes peligros. En la web. Este es un siglo en donde las generaciones de jóvenes, adultos y también niños no dejan de lado la pantalla de un celular, una notebook, una tablet o la televisión. Sin duda alguna, desde que la tecnología se centró en nuestras vidas, ha modificado los estilos de vida de las personas. Los hábitos de juntarse con el grupo de amigos a charlar y reír de los chistes malos que hace el otro. También se perdió la costumbre de ir a la plaza y llevar a los más pequeños para que jueguen, se ensucien y disfruten de un día a pleno sol, porque lo hemos suplantado por un teléfono móvil o una tablet y la app de YouTube encendida para que nuestros hijos no molesten y estén quietecitos en un sillón, donde lo podamos tener limpios y controlados. ¿Estaremos haciéndolo lo correcto? Me he preguntado muchas veces. Si bien las tecnologías de la información y la comunicación han favorecido a diversos sectores de la población, existen grupos de consumo masivo de las diferentes propuestas en la web, que están aprovechándose de la situación para obtener beneficios que los favorecen o sacian su sed destructora, perjudicando de este modo a los demás. Toda esta introducción no se debe a que estoy en contra de las TIC. No, es todo lo contrario. Lo que quiero dar a conocer y dar a entender es que un mal manejo de ellas puede llevarnos a la desaparición de uno mismo, de nuestros hijos, de perder dinero y conocer personas con malicias. Esta dicotomía del bien y del mal se ha presentado en todos los cambios que hemos ido transcurriendo a lo largo de nuestra vida y de nuestra historia, inclusive desde la llegada de los españoles. Ahora voy a compartir una parte, unos párrafos donde habla justamente de este tema de la tecnología y los males que acarrea. La ciberpatía, una enfermedad peligrosa. Así se titula esto. Cada día que pasaba me entusiasmaba más y más la idea de charlar con desconocidos y se volvió un vicio difícil de dejar. Por un tiempo dejé de pensar en Hugo. A pesar de recibir sus llamadas e invitaciones a diario, yo prefería conectarme a la app en mi tiempo libre, ya que para esa época trabajaba como enfermera y cuidaba a personas enfermas en sanatorios, clínicas y hasta en sus propias casas. Él dejó de venir a mi casa. Creo que se sentía un poco desplazado por mi ciberpatía y estaba en lo cierto. Un día, luego de salir del trabajo, hice planes para verme con uno de esos muchachos que había conocido en la página web. Leí su perfil y era lo que estaba buscando, una persona que quisiera formar una pareja y por supuesto que tuviera algún ingreso fijo para así poder dejar de trabajar un poco y disfrutar con alguien el resto de mi vida. Pero no siempre lo que te venden por internet resulta bueno. Se llamaba Ángel, era embarcadizo. Al principio me gustó su trato por chat, sin embargo, cuando nos conocimos personalmente, algo en mi interior, una voz, me decía que no debía planear nada con él. A veces suelo intuir cosas, no sé por qué, pero cuando llegó este personaje a mi ciudad, lo recibí bien. Nada más que ese día en Corrientes había diluviado y yo quería espantarlo. Entonces lo invité a pasar el día en la casa de mi hermana Stephanie. Llegamos y se lo presenté. Mi hermana me miró haciendo unos gestos que solamente yo entendía, a lo que respondí de la misma manera. La casa estaba inundada por la lluvia torrencial que caía en ese momento, pero no impidió que hiciéramos una gran cena para agasajar al recién llegado. Ese día le conseguimos entre mi cuñado y yo un hospedaje para quedarse.
pero Ángel quería pasar la noche conmigo. Obviamente le dije que no, que era muy pronto para eso y que debíamos conocernos un poco más. Él insistió, pero yo mantuve mi postura. Al día siguiente me escribió para decirme que volvería a Victoria, Buenos Aires. En ese instante sentí un gran alivio. Más tarde fui a buscarlo para acompañarlo a la terminal de colectivos y fue ahí cuando conocí su verdadera faceta. Llegué al hostal, pregunté por su habitación y fui hacia allá. Golpeé la puerta y me atendió. ¿Ya estás listo?, le pregunté. ¿Para qué?, me respondió con una mueca depravada que me confirmaba mi peor temor. En ese instante ya no pude escapar de sus garras. Me tomó del brazo y me hizo entrar a la habitación. Rasgó mis prendas y me hizo suya en contra de mi voluntad. Me tapó la boca para que nadie escuchara e hizo lo que quiso de mí. Me ató de brazos y piernas en la cama. Yo estaba con el cuerpo totalmente desnudo. Me sentí ultrajada, violada y por sobre todo decepcionada de mí misma. Haber querido cambiar a Hugo me estaba costando todo ese ultraje. Una vez que Ángel, o mejor dicho, ese demonio, terminó lo que vino a hacer conmigo, se fue. Tomó sus cosas y me dejó ahí, atada a la cama. Al rato llegaron los empleados que realizan el aseo de la habitación y me encontraron casi muerta, sin fuerzas, porque también había recibido la peor paliza del mundo. Ni siquiera Alberto me había maltratado tanto en unas pocas horas, que para mí fueron eternas. Los encargados del hostal llamaron a la policía. Me llevaron a los médicos peritos para sacar muestras, pero el desgraciado no había dejado muestras seminales y a pesar de que yo le dije a las autoridades hacia dónde se dirigía, no lograron atraparlo. Pasaron algunos meses luego de esa trágica experiencia y caí nuevamente en depresión. Intenté suicidarme en varias oportunidades, pero no resultó. El tiempo pasaba rápidamente. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, los meses en años. Años en los cuales me dediqué a trabajar. La vida era difícil y mi hijo necesitaba muchas cosas, porque pronto iniciaría el jardín y debía comprarle todo lo necesario. Trabajé noche y día, domingos y feriados, cubriendo francos en una institución de salud privada. Aunque no ganaba mucho, me alcanzaba para alimentar, vestir y educar a mi hijo, Gael. Vicente se había borrado de la faz de la tierra cuando nos separamos. Su hijo le valía madres, pero a pesar de que él no me pasaba pensión alimenticia por Gael, yo siempre le decía a mi niño que su padre le había comprado esto o aquello. Mi pequeño fue creciendo y entendiendo cada vez más cómo realmente eran las cosas. Espero les haya gustado. Es una parte muy interesante en el libro. Creo que la más dolorosa de la historia, pero es muy real. Dedicado a mis hijos. Karina Beatriz Solís.